Bem, muito obrigado. Ao final, Moisés vai estar autografando o livro estará à venda, então todos vocês estão convidados. Perguntas, as pessoas levantam a mão, se identificam, vou recolher algumas perguntas. Eu peço que as pessoas façam perguntas curtas, terminadas em ponto de interrogação e que se identifiquem antes de fazê-lo. E em português? E em português, mas falando claramente, devagar. Moisés, boa tarde. Hola. Luiz Furlan. Sí, yo sé. Estou seguindo o ritual de me identificar. Eu agradeço. Eu espero que no seu livro tenha alguns exemplos positivos, recentes, de toma de poder. Porque você falou mais das ameaças do que das oportunidades. E, nesse caso, gostaria que você desse um par de exemplos bem-sucedidos, contemporâneos, recentes. E, adicionalmente, como pergunta, se Papa Francisco poderá ser um desses casos contemporâneos. Então vamos lá. Boris aqui na frente, depois Denise. Alberto, você fica para a segunda rodada. Boris Fausto, pai de quem está dirigindo aí a sessão. Muito obrigado. Eu vi com muita atenção, enfim, a sua exposição, porque a sua exposição é extremamente original e vai contra o bom senso e as evidências que estão tidas como verdades assentes. Né? Agora, eu tenho alguma dúvida a respeito de certos pontos. Você fez muita coisa, digamos, anedótica. Eu gosto muito da anedótica, eu sou historiador, então os fatos pesam. Né? Você disse que hoje há no mundo uma maior aceitação das diferenças. Sim e não. Quer dizer, se a gente entrar no terreno dos exemplos, como fica a xenofobia crescente na Europa? Eu já estou interrogando. Como fica a xenofobia crescente na Europa, o melting pot que acabou nos Estados Unidos, enfim, uma tendência global de repelir estes personagens que se deslocam. Acho que um romeno, por exemplo, na Europa, um migrante romeno na Europa não teria a sua opinião. Denise ali atrás. Buenas tardes, yo soy Denise Crispín del diario Estado de São Paulo. ¿Puedo hablar en castellano? Sí, está autorizada. Bueno, gracias. Sí. Si quisiera saber si, bueno, usted dijo que la narrativa dominante es que el poder se está concentrando y usted ha usado el ejemplo, por ejemplo, de Putin en Rusia. ¿Podríamos decir lo mismo en relación a los bolivarianos acá en Latinoamérica? Uma pergunta mais, isso aqui ao lado, e aí a gente fecha, volta e tem uma segunda rodada que começa com o Alberto, Plínio também pediu. Boa tarde, Moisés, meu nome é Sérgio. Dentro dos vários exemplos que o senhor colocou, o senhor falou de forças bélicas até mais débeis, obtendo maior vitória. Mas essas vitórias... elas são só de ordem militar ou muitas vezes também elas são de ordem cultural? Muitas vezes perdeu-se batalhas, como no caso do Vietnã, mas culturalmente se ganhou. E eu pergunto, como o senhor é venezuelano, se o senhor tem alguma notícia do Alejandro Penha Esclusa. Obrigado. Obrigado. Moisés, a palavra é tuya agora. Son todas fantásticas preguntas. El libro es un libro positivo, es un libro optimista. El libro intenta demostrar que este es un mundo mejor. Y la mayor parte de las implicaciones son positivas, como tú decías. Este es un mundo, o sea, las tendencias que describe el libro, es un mundo donde es un mundo con más posibilidades, con más oportunidades, donde un grupo de jóvenes se puede poner de acuerdo y cambiar un gobierno y
iniciar una iniciativa, lanzar una iniciativa, una empresa, es donde activistas pueden tomar la decisión de ir adelante y hacer el bien. Es un mundo donde los excluidos tienen mayores posibilidades de ser oídos. Eso no quiere decir que tienen completamente el poder, pero tienen más posibilidades de ser tomados en cuenta. Donde los débiles tienen más posibilidades de ser protegidos. Es decir, es un mundo donde los monopolios y los tiranos se sienten menos seguros. Todavía existen y todavía son poderosos, pero tienen que tener más cuidado y tienen más limitaciones. Entonces, tienes razón. Quizás en la presentación enfaticé demasiados ejemplos, pero el sentido del libro es que este es un mundo de mayores posibilidades y mayores oportunidades. Y el Papa, yo creo que el Papa Francisco puede revertir las tendencias de lo que está pasando con la pérdida de market share de la Iglesia Católica en América Latina y en otras partes del mundo. Señor Fausto, tienes razón. Tenemos hay una explosión de xenofobia y de... Ahora, estas encuestas, si usted las ve en el World Value Survey, no están diciendo de que el mundo en general es un mundo igualitario. Si usted compara las respuestas que había hacia la disposición a tolerar, respetar, coexistir pacíficamente con alguien muy diferente que había en 1980, 1990 con las que hay ahora, son completamente diferentes. Eso no quiere decir que es completo. Eso no quiere decir que vivimos en un mundo de completa hermandad y completa predisposición a la tolerancia del diferente. Quiere decir que nos hemos movido mucho en la dirección de mayor aceptación y mayor tolerancia al diferente, pero usted tiene toda la razón. Si yo le digo esto a un inmigrante rumano en Europa, sería inimaginable para él que esto haya ocurrido. En ese sentido tiene toda la razón. Pero lo que sí también quiero decir es que hay que entender que en el caso de Europa en estos momentos está mezclándose el impacto de la crisis y de la recesión y el desempleo en Europa con la aparición de lo que en el libro yo llamo los terribles simplificadores, que son todos estos líderes que están cultivando esa animadversión hacia los inmigrantes y hacia la xenofobia, ¿no? Entonces, con buenos resultados. sí. Denise Crispin, que si el poder se está concentrando y el ejemplo mencionó a Putin y mencionó a los bolivarianos en América Latina. Entonces, con Putin, lo que creo que está pasando en Ucrania hoy es muy interesante. Lo que está pasando en Ucrania hoy tiene más que ver con Putin que con Ucrania. Esto es un intento donde para Putin es muy importante demostrar que él tiene la posibilidad de retener bajo la órbita del Kremlin a Ucrania y no dejar que se vaya hacia Europa. Y sin embargo le está costando mucho, ¿no? A la gente sigue en la calle. Yo creo que eventualmente el poder allí de la fuerza bruta se va a imponer, pero no es tan fácil ni es tan obvio. Y hay que compararlo con el Putin de hace 10 años, ¿no? El Putin cuando llegó hace 10 años ciertamente era mucho más poderoso del que es ahora. Y lo que es muy interesante con respecto a Putin es su necesidad de hacer todo tipo de trucos para mostrarse democrático. O sea, él es presidente ahora, pero entonces está Medvedev, entonces pone a Medvedev y se quita a él y vuelve a ponerlo y entonces manda. Entonces uno se pregunta, pero ¿por qué hace todo este teatro? ¿Por qué no dice claramente yo soy yo el jefe? Ya, no, yo soy el dictador. Aquí no hay necesidad de hacer elecciones, no hay necesidad de que yo me ponga mi segundo para después, sino toda esta acrobacia la vamos a eliminar. Y sin embargo no. Él necesita el sello de que ese país tiene una democracia. Y con respecto a los bolivarianos, yo creo que es muy evidente que los bolivarianos, y usted supongo que se refiere a Venezuela, Ecuador, probablemente Bolivia, seguramente Bolivia, Nicaragua, etcétera, y bueno, no sé si incluye Argentina, pero claramente cada uno de ellos hoy en día está en unas circunstancias más limitadas de las que estaba hace 10 años. O sea,
Yo creo que el presidente Chávez, si estuviese vivo en Venezuela, el presidente Chávez tendría más limitaciones para hacer lo que quiere de lo que tenía hace 10 años. Va a tener menos dinero, tiene una oposición que a pesar de la brutal y la manera abusiva en que el gobierno trata a la oposición, es una oposición que logra tener el 50% del país de su lado. O sea, el gobierno de Venezuela tiene claramente límites importantes en el ejercicio del poder. Lo mismo lo estamos viendo con Evo. ¿Quién iba a imaginar en el momento del auge de Evo Morales que iba a tener que enfrentar movimientos de calle y movimientos sociales en las calles, etcétera? Y en Argentina usted lo está viendo. O sea, sería muy difícil argumentar que el gobierno de la familia Kirchner hoy en día tiene el mismo poder que el gobierno de la familia Kirchner hace 10 años. Entonces, más bien creo que lo que está pasando con los bolivarianos en América Latina es una confirmación de las tendencias que describo en el libro. Y finalmente, Sergio, el tema militar. Tienes razón, el profesor que hizo este estudio no estaba interesado en estudiar el gran contexto de las secuelas de esas batallas. Él simplemente quiso entender cuando dos países o dos partes van a la guerra y una es débil y otra es fuerte, ¿cuántas veces gana la débil? Eso era su pregunta, sin necesariamente discutir las implicaciones. Y ahí es más complicado, es más subjetivo, ¿no? Bom, mais uma rodada, começando com Alberto, depois Plínio, Otávio. Medina. Calma, espera um pouquinho. Começa ali no Alberto. Alberto Pfeiffer, Moisés, boa Olá, tarde, como prazer está? revê-lo, parabéns pela apresentação. Obrigado. O título End of Power nos remete um pouco ao End of History do Francis Fukuyama. Eu queria, em primeiro lugar, ouvir um pouco das suas ponderações sobre paralelismo entre a tese do Fukuyama e o que você propõe, se há ou não algo a ver com o que o Fukuyama em algum momento disse que talvez fosse uma humanidade que se encaminharia para o triunfo do liberalismo, o atingimento, o alcance dos ideais da modernidade, ou se talvez a sua percepção de que o poder se fragmenta e se transforma em algo difícil de se manter, né, de se segurar, é algo talvez mais pós-moderno, seja lá o que for. Isso seria uma primeira pergunta. Segunda pergunta, dialogando, tratando de verificar se a sua obra dialoga com essas grandes teses das décadas passadas, no Clash of Civilizations do Huntington, ele fala de um mundo partido em grandes recortes culturais civilizatórios. Eu não sei até que ponto também a sua tese penetra nesses grandes códigos de valores. Me refiro principalmente ao Islã, né? De que maneira toda essa percepção sua da fragmentação do poder, como ela dialoga com a maneira como o Islã se organiza, já que é uma organização já bastante fragmentada, mas que tem um pilar, vamos dizer, de valores muito coeso, né? E em torno do qual uma expressiva parcela da população mundial se afilia. E por fim, só completando, você falou que 5 anos atrás não daria para prever uma série de coisas. Com a tua tese, dá para prever alguma coisa para os próximos 5 anos? Plínio Asmo. Essa é a velha malandragem do jornalista que fala, posso fazer uma pergunta? Ele faz 3. Plínio Assmann, eu queria dizer o seguinte, a IBM está provendo o técnico Filipão da seleção brasileira com uma informação online de redes sociais. De modo que o técnico Filipão fica sabendo online qual é a opinião da rede social sobre o desempenho de qualquer jogador. Então, a rede social acha que aquele jogador deve ser mais adiantado, aquele jogador deve ser trocado por outro. Isso está funcionando atualmente. Eu pergunto o seguinte, isso é uma nova forma de poder? Eventualmente, algum governo
ou algum governador poderá usar isso no futuro? Obrigado, Plínio. Espera um pouquinho, gente. Medina, aqui, ali, e eu sei que você está inscrito. Vamos aguardar, calma. O senhor descreveu o cenário, a transformação do cenário nos últimos 10, 20 anos. Que cenário que o senhor imagina para daqui a 20 anos? Mais uma pergunta aqui. José Francisco Morandi. Describiste que el poder es difícil de ejercerlo. Y mi pregunta es, con tanta similitud entre una propuesta de gobierno de izquierda y una propuesta de gobierno de derecha, el gobierno de izquierda llama la propuesta concesión de obra pública, el gobierno de derecha lo llama privatización. Un gobierno que viene con una agenda de transformación, ¿cómo la implementa? Ya que el poder forma parte de una gran cantidad de negociaciones de coalición. Y conectado a la tercera pregunta del periodista, ¿podríamos pensar que esa noticia que nos das en 5 años es que China fue susceptible a los cambios que está pidiendo la calle y hay una transformación en el Partido Comunista Chino y la forma de ejercer el poder en China es distinta? No he terminado el libro, así que no estoy seguro si tocas el tema en el libro. Gracias. ¿Puedo reconectar más preguntas? Sí. Então, fazemos uma outra rodada. Moisés prefere responder a estas agora. Entonces, Roberto Pfeffer, el paralelismo de End of Power con The End of History. Frank Fukuyama es muy amigo mío y él leyó el libro y es parte de mis... Tengo la suerte y el privilegio de tener interlocutores y lectores muy buenos. Y discutimos mucho esto. No hay realmente paralelos entre la tesis de él y la mía. Son 2 temas como diferentes. Solo tenemos el mismo título y tanto él como yo decimos que el título no captura realmente. O sea, yo no digo que el poder no existe. He insistido que el poder sigue existiendo, pero que está cambiando. Quizás el título más preciso hubiera sido El fin del poder tal como lo hemos conocido hasta ahora. O sea, no es que desaparece el poder. Sería aburrido. Pero... Y él también creo que reconoce que lo que él dijo es de otro tipo. Hay varios artículos de él que yo recomiendo donde él enfrenta y debate eso de una manera muy interesante. Después me preguntas por las grandes ideas de estas últimas décadas y mencionas el Clash of Civilization, el choque de civilizaciones de Sam Huntington. Allí lo más interesante que uno puede decir sobre Sam Huntington es que se equivocó. Que el clash no es entre civilizaciones, sino el clash es dentro de civilizaciones. Básicamente lo que estamos viendo en el mundo del Islam es que se están matando entre chiitas y sunitas. El mayor número de musulmanes asesinados en los últimos 10 años han sido asesinados por musulmanes. Quienes están matando a los musulmanes son los musulmanes. Y allí hay un problema importantísimo, ¿no? Y tiene mucho que ver, tú dijiste que una cosa central ahí tiene que ver con Islam y que hay un pilar de cohesión dentro del Islam, creo que dijiste, ¿no? Y yo estoy en desacuerdo. Yo creo que lo que yo describo en el libro está pasando en Islam con una fuerza inmensa. En el Islam vas a encontrar un rango de interpretaciones. Hay un movimiento interesantísimo en Pakistán de mujeres que son creyentes y son absolutamente fieles de Islam, que le dicen a los talibanes y a las expresiones más extremistas del Islam, que ese Islam es un Islam que ha sido corrompido para ponerle usos políticos actualmente, que el Islam verdadero no trata a las mujeres como están siendo tratadas ahora. En partes de Afganistán, como ustedes saben, las escuelas están divididas. Hay escuelas de niñas y escuelas de niños. A las escuelas de niñas rutinariamente las incendian.
los talibanes y salen e incendian o ametrallan las escuelas de las niñas. Entonces hay un movimiento muy interesante dentro del Islam que dice, ese Islam lo estás inventando tú con propósitos inconfesables de naturaleza ideológica y política y no tiene nada que ver con las enseñanzas del profeta. Entonces, no, yo creo que lo que está pasando con el Islam es que está sufriendo las consecuencias de las 3 revoluciones. Y se está fragmentando y no tiene un eje central y no hay nadie que mande. Si tú quieres tener un diálogo con Islam, ¿con quién hablas? Hay cientos de facetas del Islam, ¿no? El señor Plinio Asman pregunta por el uso de la información, de las redes sociales en este caso, para tomar decisiones. El crowdsourcing forma parte de la... Pero eso no es, en el fondo, no es tan nuevo. Todos hemos visto dirigentes políticos que antes de tomar decisiones leen las encuestas y tratan de ver qué es lo que quiere la gente y hacen lo que la gente quiere. También hemos visto, creo que con éxito, los líderes políticos que no leen las encuestas, sino que cambian las encuestas. Y ese es un verdadero líder. Entonces, yo supongo que un técnico de un equipo de fútbol que solamente hace lo que le dice la gente en Twitter va a perder con mucha frecuencia. No es el caso de Filipão. Debe ser que no ve, que tiene la tecnología y no la usa. Eso es una posibilidad. Francisco, y bueno, y también usted me preguntó que yo hiciera pronósticos. El negocio de los pronósticos es un negocio condenado al fracaso, así que no. Tengo 2 pronósticos, sin embargo, que sí me atrevo a decir. Tú me preguntaste, Francisco, por China. No yo, sino algunos de los sinólogos más respetados del mundo, en quienes yo confío mucho, sienten que la actual estructura de gobierno en China es insostenible y que algo que vamos a ver, yo no sé si en 5 años, pero que ciertamente en la próxima década una de las cosas que vamos a ver es una transformación importante en la manera como se gobierna China. Eso no quiere decir que el Partido Comunista Chino va a ser una democracia suiza, pero es muy difícil imaginar que va a seguir teniendo la estructura monolítica, centralizada, con el Politburó y el pleno del partido, etc. Toda esa estructura está muy, muy endeble. Hay un estudio que se está llevando a cabo donde está midiendo las 3 revoluciones. Hay un estudiante de doctorado que está haciendo una tesis de doctorado donde toma las 3 revoluciones y las transforma en variables y tiene un modelo econométrico muy sofisticado. Y entonces aplica cuáles son los países donde hay mayor intensidad de la revolución del MAS, de la revolución de la movilidad y los cambios en mentalidad medidos con encuestas, etcétera, etcétera. Y de los países, todavía está muy preliminar, pero las corridas iniciales del modelo indican que el país que está más afectado por las 3 revoluciones es China. Es donde la revolución del MAS es más, es donde la revolución de la movilidad es más, es donde la revolución, los cambios de mentalidad y las expectativas de la gente, las aspiraciones de la gente es más intensa. Entonces, si tienes las 3 revoluciones andando juntas, es difícil imaginar que no va a pasar nada con la manera como se gobierna. Y otro pronóstico que tengo en el libro, y el capítulo final del libro está dedicado a eso, es que yo pronostico que va a haber, estamos a las puertas de una ola transformadora muy importante de innovación en la política. Si ustedes piensan en lo que ustedes han hecho desde que se despertaron esta mañana hasta cuando vayan a dormir esta noche, hay una cantidad de cosas muy importantes de lo que ustedes han hecho que han sido transformadas drásticamente por inventos que han ocurrido en los últimos 10 o 20 años. La manera como se comunican, la manera como comen, lo que comen, cuándo comen, qué oyen, qué ven, cómo hablan, cómo se relacionan con otros, cómo compran, cómo venden, cómo trabajan, cómo todo. La experiencia humana en casi todos los ámbitos, la experiencia humana cotidiana ha sido transformada profundamente por innovaciones que han ocurrido en los últimos 10, 20 años. O sea, en los últimos 10 años hemos descubierto más cuerpos celestes de los que hemos descubierto en los últimos 200 años. Conocemos más sobre el universo gracias a lo que pasó en los últimos 10 años que lo que pasó en los últimos 200 años.
conocemos más de nuestra estructura genética gracias a la el DNA fue decodificado hace 10, 15 años, de siempre. En medicina, en biología, en física, en química, en las ciencias, en la tecnología, hemos tenido transformación. Todo está transformándose. La innovación forma parte de la experiencia humana. En todo, excepto en la manera como nos gobernamos. Ahí no ha pasado nada. Y entonces, yo creo que hay un apetito muy grande para que pasen cosas. Y creo que la gente en la calle, en Brasil y en Turquía y en Chile y en Tailandia y en España, es un reflejo de ese apetito de que pasen cosas diferentes con la manera como nos gobernamos. Entonces yo creo que estamos a las puertas de una ola de innovación en política y en gobierno. Muito bem, vamos para a última rodada. Começa com Patrícia, vamos fazer percorrer. Samuel, depois temos pessoas aqui, Fábio Piperno e Brian. E aí encerrou. Patrícia. Começa a Patrícia e depois quem seja aí do lado. Olá, Moisés. Olá. Nós estivemos juntos aqui com muito prazer alguns anos atrás na conferência sobre a Venezuela, onde você generosamente compartilhou a mesa com jovens venezuelanos. E eu gostaria de te perguntar, o que acontece na Venezuela, dentre essas 3 revoluções que você mencionou? Você acha que elas já estão acontecendo? Que elas virão a acontecer? Algumas delas já estão acontecendo. Nós sabemos que existe uma revolução nas redes sociais, já que não existem mais canais públicos de comunicação. Os jovens que estiveram aqui continuam lá batalhando todos os dias, somados a outros milhões de jovens. E mesmo assim, parece que a crise do poder se perpetua, mas os poderosos se mantêm no poder na Venezuela. E depois eu queria te perguntar, há anos atrás seria praticamente impossível a gente ver esse debate sobre a descriminalização ou a legalização para usos medicinais ou até para entretenimento de alguns tipos de drogas que hoje tomam conta dos nossos jornais na América Latina e no mundo. Inclusive, hoje no Uruguai está se votando a legalização. Como você vê isso no nosso continente, já que também esse é um grande problema no seu país? Obrigado, Patrícia. Xavier. Fernando Xavier Ferreira, boa tarde. Admitindo que a tecnologia de informação tem um papel fundamental em transformar os métodos de chegar ao poder, exercê-lo e mantê-lo, até onde o conceito atual de uma democracia pode estar ameaçado pela facilidade também de manipular essa informação pela evolução desses meios, transformando a visão, vamos dizer, que o eleitor tem muito díspare da realidade. Aqui. Samuel ali, Samuel. Samuel Feldberg, da USP. O senhor mencionou, na sequência, a efetividade dos ataques da Al-Qaeda em Nova York, a combinação efetiva de drones com explosivos improvisados. Como o senhor vê o futuro próximo do conflito israelo-palestino à luz dessas mudanças? Aqui no meio. Moisés, boa tarde. Luiz Gotardo Furlan, da Concórdia Corretora. Você acabou de comentar sobre uma onda futura de inovação política. Muito do que a gente vê hoje no Brasil e nos países é de governos imobilizados pela vetocracia e sem terem o poder de fazer grandes mudanças. Junto com a fraqueza do poder que você comentou, a chance de cair, como é que a democracia se adapta? O que você tem visto de bons exemplos para que a democracia se modernize e que possa fazer as mudanças nos países que o povo tem demandado? Ali atrás. Boa tarde, meu nome é Tiago, sou do Coletivo Voz. A pergunta seria, dentro dessa mesma ideia de mobilidade dos Estados, né? Eu gostaria que você explorasse um pouquinho o conceito de legitimidade
porque alguns autores, como Pierre Rosanvallon, eles vão explorar muito essa ideia de como os governos, né, são imobilizados e a sociedade ela vem se fluidificando. Essa ideia que o poder não só está se degradando, ele está se tornando mais fluido. E o governo tem que se tornar capilar o bastante para poder absorver, né, essa ideia. Então, gostaria que o senhor comparasse a legitimidade dentro dessa sua teoria. Obrigado. Legal. Agora você tem que dar uma volta aqui. Eu vou fazer uma malandragem aqui antes de passar a palavra, porque eu gostei muito da tua pergunta e queria engatar rapidamente uma pergunta. Porque acho que esse é um tema fundamental. Quer dizer, você tem uma revolução de expectativas no mundo. Você tem mais gente, mais instruída, mais informada, exigindo mais dos governos. Ao mesmo tempo, você tem governos com menor capacidade de responder a essas demandas. A legitimidade ela não é apenas função das regras de constituição do poder, mas ela também se dá pela capacidade de desempenho desse poder, de resposta desse poder. Não quero aqui defender o Partido Comunista Chinês, mas quando você olha o panorama do mundo, quem tem sido capaz de fazer mudanças de grande envergadura e que exigem planejamento de longo prazo é o governo chinês. Os demais países são, e os países democráticos, os Estados Unidos é claramente um exemplo disso, de um país que está amarrado na armadilha do curto prazo, né? Em que o governo não é capaz de coordenar sequer política fiscal e política monetária para tirar a economia de um estado de latência em que se encontra. Acho que esse é um tema importantíssimo. Desculpa essa interrupção. Tudo bem. Aí tem um bando de gente aí querendo falar. Brian, fala você. Moisés, buenas tardes. Como uno de los pocos extranjeros aquí, yo quería hacer la primera pregunta directa sobre la política aquí en Brasil. Quería preguntar cómo tú ves la política aquí y cómo se encaja con tu teoría, porque para mí parece ser tal vez la excepción a la regla con muchas cosas. Y segundo, respetando nuestro host, que tuvo la gran descortesía de no estar aquí hoy, como tú dijiste, seguramente has conversado con él sobre su tesis y sobre lo que estás planteando aquí hoy. ¿Qué dijo él al respecto? Gracias. Puedes invocar el derecho constitucional de no autoincriminarse, ¿no? O sea, no hablar de política brasileña. É demasiado divertido para não. Fábio. Fábio Peperno, o senhor falou de pessoas, instituições, mais esferas de poder hoje, mais gente participando de poder, mais pessoas com poder de participação. Mas, ao mesmo tempo, há uma participação eleitoral cada vez menor, principalmente nas democracias mais consolidadas. E, paradoxalmente, também, nessas mesmas democracias, há o surgimento cada vez de um maior número de partidos. Como que o senhor avalia todo esse paradoxo? Muito boa pergunta. Tem mais alguém aí? Ou cale-se para sempre. Bom, então, encerrada a rodada de perguntas, e Moisés, para tus respostas e considerações finais. Gracias. Patricia y Venezuela, ¿no? Entonces, primero, no hay duda de que el gobierno en Venezuela, a pesar de su el gobierno de Venezuela es un gobierno débil, es un gobierno que no es capaz de cumplir funciones básicas de un Estado, es un gobierno que no es capaz de proveer, de controlar la inflación, de proveer suministros, es un gobierno donde la vida cotidiana en Venezuela es una pesadilla, aún para los partidarios del gobierno. Es un gobierno que está enfrentando circunstancias y limitaciones que no tenía antes. Es un gobierno con menos dinero, es un gobierno con menos prestigio internacional, es un gobierno con menos ascendencia en los organismos internacionales. Es un gobierno, te puedo hacer la lista de todas las cosas que el gobierno antes tenía en el cenit, en el momento más álgido de la importancia y del poder del presidente Chávez, y de lo que es hoy en día.
Lo único que no ha cambiado es el apoyo entusiasta y restricto y los aplausos del gobierno de Brasil por el gobierno de Venezuela. Pero fuera de los apoyos del gobierno de Brasil, todo alrededor, hasta ni siquiera Evo Morales está tan entusiasmado con el gobierno de Venezuela como Dilma Rousseff. Entonces, hay circunstancias de limitaciones que claramente están teniendo que verlos, ¿no? La legalización de las drogas. El tema central, y mencionaste, Patricia, lo que está pasando en América Latina. Y tan importante como lo que está pasando en América Latina es como está pasando en Estados Unidos. Ya hay 2 estados donde el uso recreacional de la marihuana es legal. Y recuérdense que Estados Unidos se caracteriza por ser el país que más importa drogas y que más exporta mala política de drogas. Ellos importan las drogas y exportan al resto del mundo mala política, pero eso no lo van a poder seguir haciendo si dentro del propio país están cambiando las circunstancias. Hay un cambio muy importante, y creo que esta institución y Fernando Enrique Cardoso son los padres tuvieron un rol importantísimo. La Comisión sobre Drogas y Democracia en América Latina ha tenido un impacto latinoamericano importantísimo, y creo que está teniendo un impacto mundial, porque ahora hay la Comisión Global, donde el presidente Fernando Enrique Cardoso también juega un papel importante. Entonces estamos aquí en la sede del epicentro donde ocurrieron estas cosas. El mensaje central de la comisión, donde está el presidente Cardoso y el presidente Gaviria, el presidente Lagos y otras personas, el mensaje central es que el debate entre legalización y prohibición total generó varias décadas donde no se pudo pensar, donde la propensión a la prohibición de fumar llevó a la prohibición de pensar. Claramente sabemos que la prohibición total de todas las drogas todo el tiempo, en todas partes, no funciona. Eso lo sabemos. También sabemos que la descriminalización y deslegalización, la legalización de todas las drogas todo el tiempo para todo el mundo tampoco funciona. Tiene que haber algo en el medio que, como no había sido permitido explorar, no sabemos cómo funciona. Entonces estamos iniciando una etapa de exploración donde va a haber problemas y va a haber defectos y va a haber efectos no anticipados y consecuencias malas que no podemos ver ahora, pero que es este intento de comenzar a pensar. Las políticas públicas no son otras cosas que hipótesis, donde tú dices, yo quiero alcanzar el objetivo X y yo creo que si hago Y me va a llevar a X. En la política antidroga no hemos tenido esa posibilidad por 50 años. Nunca hemos podido hacer el experimento de qué pasa con Y si hago X. No nos han permitido, porque era la prohibición de pensar, de experimentar y de actuar. Lo que está sucediendo ahora, en parte gracias a la comisión, es que por primera vez vamos a poder experimentar, saber cuáles son los costos. Todo va a tener costos y riesgos. O sea, la alternativa de la descriminalización de la marihuana tiene costos, tiene riesgos, tiene peligros, tiene desventajas, tiene razones negativas. Pero la presunción es que eso son menores que la situación de prohibición total que hay ahora. Es una hipótesis que vamos a tener que probar y que colectivamente como sociedad lo vamos a aprender en América Latina y lo están aprendiendo en Estados Unidos, en Colorado y en Washington State, etcétera, etcétera, ¿no? Fernando Xavier, la democracia en peligro, uno de los riesgos de la democracia es el tema de cómo se maneja la información y la posibilidad de manipular la información. Allí el reto, tenemos más información que nunca, y una de las cosas que está ocurriendo es que si usted se quiere enterar, usted se va a poder enterar. O sea, manipular la información hoy en día va a ser más difícil que nunca, y eso forma parte también de las tendencias del libro. Es muy difícil hoy en día manipular la información o esconder la información. O sea, una de las grandes contribuciones de Snowden es que hizo que la hipocresía en las relaciones internacionales fuera un instrumento más riesgoso. Es peligroso hoy en día ser hipócrita, ¿no? O sea, todos los gobiernos, al igual que todas las familias, al igual que todas las empresas, tienen a veces una brecha entre lo que dicen y lo que hacen.
El problema es que ahora los gobiernos, como los gobiernos lo documentan, ahora siempre están en peligro de que el público sepa que lo que ellos dicen en público es diferente de lo que hacen en privado. Y eso es lo que está pasando con Wikileaks y con las filtraciones y todo eso, ¿no? El señor Felber me pregunta por las implicaciones de todo esto para el conflicto entre Israel y Palestina. Allí en general, en el Medio Oriente, lo más importante, creo yo, es que la debilidad está en todas partes. Ese es un mundo de débiles. Todo el mundo es débil. Bibi Netanyahu es débil. Y los iraníes son débiles, y Egipto es débil, los palestinos son débiles, los jordanos son débiles, los iraquíes. No hay nadie fuerte en ese barrio. La región es una región de débiles, con bombas atómicas y con armas y con gente, pero son débiles. Y entonces lo que tiene es, cuando hay todos los débiles negociando simultáneamente, tiene una situación terrible, ¿no? Lo estamos viendo en Siria. O sea, es increíble que el mundo no sea capaz de parar la masacre. O sea, tienes masacres cotidianas y el mundo no es capaz de detenerlo. ¿Por qué? Porque todo el mundo es débil. Y entonces esa es, creo yo, la manera de pensar sobre el Medio Oriente. Aquí hay varias preguntas que puedo combinar. La pregunta de Furlan sobre la innovación, la necesidad de innovación política limitada por la vetocracia y cómo las democracias se adecúan. Tu pregunta muy buena de la capacidad de las democracias de responder a la revolución de expectativas. Thiago, que me pregunta por el tema de legitimidad y todo esto, y la pregunta de allá de Fabio de la proliferación de partidos y todo eso. Déjame, lo de legitimidad lo voy a dejar fuera, pero voy a combinar todas esas. Fíjense que hubiéramos podido tener toda la tarde esta conversación y ninguno de ustedes ha mencionado la palabra partidos políticos, salvo quizás tú que dijiste que se proliferaron. Entonces, yo creo que la innovación, y donde va a venir la innovación, y un área de un enorme potencial, es en el área de los partidos políticos. Cuando yo hablo en las universidades, yo siempre hago este ejercicio. Yo les digo a los estudiantes, miren, hay una mariposa que está en peligro de extinción en Indonesia. Y yo estoy creando una organización no gubernamental para salvar la mariposa en Indonesia. Levanten la mano aquellos de ustedes que cuando termine esta sesión vienen conmigo y vamos juntos a hacer algo para salvar la mariposa en Indonesia. Inevitablemente las manos hay... La gente está dispuesta, lista a salvar la mariposa en Indonesia. Entonces yo le digo, mire, yo no sé nada de mariposas en Indonesia, yo no sé si existen, yo no tengo idea, esto lo acabo de inventar y era mi manera de calibrar, de medir cuántos de ustedes estaban dispuestos a trabajar y hacer esfuerzos en favor de un cambio positivo, de ayudar en algo, de una causa noble. Pero ya veo que hay muchos de ustedes dispuestos a hacer eso. Entonces ahora tengo otra pregunta, que es que al salir de aquí, varios de ustedes y yo vamos a ir a inscribirnos en un partido político. ¿Cuántos de ustedes me acompañan? Bueno, se ponen el pañuelo en la nariz y salen corriendo y no quieren volver a hablar del tema, ¿no? Esa es mi manera de hablar, de que creo que desde la caída del muro de Berlín a esta parte, los partidos políticos han tenido unas décadas terribles, donde son generalmente percibidos como oligarcas, excluyentes, corruptos, antiguos, lentos, donde solamente poblados por oportunistas, pragmáticos, donde el partido político no es la casa, no es el hábitat natural de un idealista. Si alguien tiene un ideal, si alguien quiere cambiar el mundo, si alguien quiere hacer el bien, no va a meterse en un partido político, se mete en una ONG o se mete en una iglesia. Yo creo que es indispensable rescatar el rol de los partidos políticos como el hábitat, el hogar de quienes quieren cambiar el mundo. Por supuesto que las ONG son importantes, por supuesto que hacen trabajos indispensables, por supuesto que forman parte importantísima de lo que es la sociedad. Pero las ONG se pueden dar el lujo de ser monotemáticas.
Si usted se preocupa de las mariposas en Indonesia, usted se ocupa de eso y a usted no le importa si en el medio de eso hay unos señores que se están muriendo de hambre porque no tienen trabajo. Si a usted le preocupa el medio ambiente, usted va a hacer lo imposible para que esa fábrica no esté en ese lugar. Pero no importa tanto si los empleados de esa fábrica quedan desempleados. Ese es el rol de los partidos políticos. Los partidos políticos se están obligados a ocuparse y tener opinión y tener ideas de qué se debe hacer para la educación preescolar y para la política nuclear, para la política cambiaria y la tasa de cambio de un país y la política que se hace con las cárceles, para la agricultura y para la regulación del aborto. O sea, el partido político tiene que tener opinión sobre todo, porque gobernar es eso. Gobernar, uno gobierna para los niños y gobierna para los que están presos. Gobierna para los agricultores y gobierna para los banqueros. Entonces, los partidos políticos han perdido prestigio, han perdido atractivo, no son atractivos, no son competitivos, no son capaces de atraer al talento de la gente que quiere cambiar el mundo, que quiere mejorar su país, que quiere cambiar. Entonces, allí es donde creo que es más importante la innovación, ahí es donde es más importante que los partidos, esta proliferación de partidos que hablaba Fabio, que empiecen, algunos de ellos, empiecen a tener características parecidas a ONGs, no en el sentido de ser monotemáticos, pero en el sentido de ser atractivos para quienes están interesados para los idealistas. Y eso tiene también que ver con, es muy interesante ver en estos movimientos de calle, los indignados en España, o los Occupy, o los Ocupa, en su momento más importante, los Ocupa estaban en 2.600 ciudades del mundo. Había 2.600 ciudades donde había unos tipos con unas tiendas de campaña que protestaban con protestas muy legítimas. Y sin embargo, en la mayoría de los casos no pasó nada. Eran movimientos de protestas catárticas, donde había una energía política enorme, había un motor político enorme, pero ese motor no estaba conectado a las ruedas. Y entonces el motor daba vueltas a grandes revoluciones con muchísima energía, pero no movía el carro, no tenía consecuencias prácticas. Porque en la transmisión, lo que conecta el motor a las ruedas son los partidos políticos. Entonces, si los partidos políticos lograsen aprender de estos movimientos, entender qué es lo que... en el libro yo tengo una sección muy provocativa sobre esto, que es ¿qué tienen los partidos políticos que aprender de Al Qaeda? Yo no propongo que los partidos políticos tengan militantes que sean fanáticos, asesinos, suicidas. Esa no es mi propuesta. Pero sí hay que entender qué es lo que tiene esa organización que logra que haya gente, tantos jóvenes dispuestos al sacrificio supremo con tal de ir a avanzar sobre unos ideales que ellos, en los que ellos creen. Hay fanatismo, hay extremismo, hay religión, hay todo lo que sabemos. Pero allá hay algo que si yo tuviera un partido político yo trataría de entender qué es lo que se puede hacer dentro de las limitaciones de que tú no quieres tener una organización de fanáticos, ni de suicidas, pero ¿qué puedes aprender tú de una organización? ¿Qué puedes aprender tú de estas organizaciones no gubernamentales que son tan atractivas para los jóvenes? Entonces, eso es un campo en el cual yo creo que hay unas oportunidades extraordinarias. El tema de la legitimidad. La legitimidad, lo dijo Sergio, la legitimidad del poder viene básicamente de dos fuentes, de la legitimidad de origen y la legitimidad de desempeño. O sea, la legitimidad de origen es quién te dio a ti la autoridad para decirme a mí qué debo hacer o no. Entonces esa legitimidad viene, porque tú votaste por mí, o porque yo soy hijo del rey, o porque yo soy el rey, o porque yo tengo el dinero, porque tengo la pistola, o porque tengo... ¿De dónde es el origen de esa legitimidad? O sea, de pronto hay varias cosas allí. Pero después lo que está pasando crecientemente, y eso tiene mucho que ver con las tres revoluciones, es que la legitimidad de desempeño está siendo muy importante. Ya la gente, el rey de Arabia Saudita
ahora tiene un problema. El rey de Arabia Saudita no tenía problemas de legitimidad de origen. Entre su población, él era reconocido como rey. Pero ahora los reyes y los príncipes de Arabia Saudita están empezando a tener requisitos y exigencias de legitimidad de desempeño. Y si los precios del petróleo siguen bajando, va a haber aún más presiones para que el desempeño... O sea, si estos gobiernos del Golfo Pérsico empiezan a tener, los gobiernos petroleros, empiezan a tener que hacer ajustes fiscales, esos ajustes fiscales inevitablemente tienen consecuencias sociales, donde va a haber consecuencias para la legitimidad de desempeño, ¿no? Y la última pregunta. La pregunta traviesa de Brian. A ver, aquí los expertos en Brasil son ustedes, no yo. Ustedes saben de eso más que yo. Lo que puedo decir es que encuentro un Brasil siempre tan sorprendente por su potencia y por su tamaño y por sus capacidades, pero en este viaje lo he sentido de una manera más limitada, pero lo he sentido, flota un aire de pesimismo que yo no había visto desde hace tiempo, ¿no? Yo creo que hay una intuición de que los meses que vienen, el año que viene, va a tener retos económicos que el país no había visto desde hace tiempo, y que hay una tormenta perfecta en términos de lo que puede estar pasando con el precio de los commodities, de las exportaciones, que se combina con la amenaza de que el Fed pueda empezar a disminuir sus compras, o sea, que el ambiente monetario, financiero internacional que el viento ya no esté a favor, sino que empiece a haber un poquito de viento de frente, que no sea de cola, sino empiece a haber un cambio de viento, y que esas dos cosas que están fuera van a combinarse con circunstancias internas de naturaleza política, con la vetocracia y con otras circunstancias que hagan difícil que el país responda adecuadamente a los nuevos retos externos. Es un país que todavía está viendo muy hacia adentro, ¿no? Mas assim, imenso obrigado a você por ter permanecido conosco aqui durante quase 2 horas de uma conversa que acho que foi proveitosa para todos. Obrigado a vocês por terem vindo. Você está sempre convidado a vir ao Instituto. Muito obrigado. Um abraço grande.